Buenas tardes, jóvenes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Confírmenme que se Buenas está. tardes, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Tenemos 18. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Están almorzando todavía. A ver, estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Me confirman que se está visualizando, jóvenes? Sí se observa. Sí se Excelente. visualiza. Vamos a empezar la clase, jóvenes. A ver. Listo. Vamos a hacer lo que... Terminamos esto y de inmediato vamos a hacer las preguntas, jóvenes. Les voy a dictar las claves. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Cuando hablamos, jóvenes, de la primera modernización del Perú, nos estamos refiriendo a aquel tiempo, luego de conseguida nuestra independencia. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de la primera modernización en el Perú significa hablar de los primeros tiempos del Perú como república independiente. ¿De acuerdo? Y tiene que ver pues con la idea de que el Perú tiene que cambiar sus modelos, sus patrones, de cómo se vivía en el tiempo de la colonia y cambiar a un nuevo orden, ¿de acuerdo? Además de ello también involucra que el Perú se ponga pues un poco al corriente de lo que está pasando en Europa respecto a la revolución industrial, ¿no es cierto? Traer los adelantos que hay en cuanto a ferrocarriles, barco a vapor, iniciar el proceso de industrialización, si es que fuera posible, ¿no? Cosa que nos fue un poquito difícil. Es más, se puede decir, jóvenes, que cuando nosotros estábamos tratando de ponernos un poquito al corriente de alguno de los adelantos de la primera revolución industrial, en Europa ya se estaba viviendo la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, como siempre les digo a mis alumnos también, a nosotros nos cuesta un poco ponernos al corriente de la modernidad que hay en otras partes del mundo, ¿no? Por eso alguna vez en Europa alguien comentó, y con toda razón, en este mundo podemos viajar al pasado y al presente y al futuro sin necesidad de una máquina de tiempo, dice, ¿no? Si quieren ir al futuro, pues viajas a Japón, a Corea, a Singapur y ahí vas a estar pues 200 años adelante en la historia, ¿no? Y si quieres bajar al pasado, pues vas al Perú y ahí estás atrasado unos 300 años en la historia, ¿no? Bueno, algo así pasa. La cosa es que la primera modernización del Perú, jóvenes, la naturaleza nos da un recurso natural con el cual nosotros podemos iniciar nuestra vida republicana, pagar nuestras deudas, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero sucede que este recurso natural, que es el guano, ¿ya? Que ya saben ustedes, es la defecación de las aves marinas, que se les dice pues a las aves marinas las patriotas, porque también hay que pensar que si no hubiese habido guano, ¿qué hubiera sido de nuestra historia republicana? O sea, ¿se imaginan el panorama de empezar una república nueva sin ingresos como el guano, por ejemplo? ¿De qué hubiésemos dependido para nuestra incipiente economía al inicio de nuestra vida republicana? Hubiese sido bien complicado, ¿no? Desgraciadamente, para variar, el tema de la corrupción en el Perú, que está enquistada, está, no sé si en la genética peruana, la verdad que es terrible pensar en eso, pero sucede que el Perú siempre ha sido el botín, ¿no? Que el Perú siempre ha sido el pastelito que todo el mundo se quiere repartir, ¿no? Entonces, cuando empieza nuestra vida republicana, jóvenes, también fue así. Los diferentes caudillos militares, a la falta de una clase dirigente, van a querer tomar el poder porque se sienten, como ellos han peleado en la guerra de independencia, se sienten con todo el derecho de ser gobernantes y con todo el derecho de recibir el botín, ¿no es cierto? Bueno, entonces pasa que un militar puede conocer de guerra, ¿no es cierto? Puede conocer de tácticas militares y todo lo que quieras porque ha estudiado en una escuela militar, pero llevar los destinos de toda una nación involucra más que solamente una carrera militar, ¿no? Y por eso es que también hemos tenido muchas falencias en nuestra historia, porque las personas que han tomado el poder no necesariamente han sido las personas más idóneas para manejar los destinos de una nación, ¿no es cierto? Muy bien, como fuere,
tuvimos este recurso, algo aprovechamos y en algo nos ayudó, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Cuando hablamos de la primera modernización, también estamos hablando pues de los primeros años de la República, y cuando hablamos de República, jóvenes, el más llamado a organizar la historia de la República, obviamente es Jorge Basadre Groman, ¿no? Jorge Basadre Groman, el patrono de nuestra casa de estudios, es conocido, joven, no solamente porque yo sea basadrina, lo digo, sino porque miren, yo he estado trabajando en muchas partes del Perú y siempre se lo reconoce a Basadre, ¿no? En Lima hay una calle que se llama Basadre, hay un parque en honor a Basadre, o sea, Basadre ha sido una persona reconocida a nivel nacional, ¿no? Conocido como el historiador de la República, y todo lo que tenga que ver con historia de la República, pues la voz autorizada siempre va a ser la de Jorge Basadre, ¿no? Porque en el tiempo que él le tocó hacer su máxima obra, su obra magna, que es Historia de la República del Perú, él ha escrito varios libros, ¿ya? Pero mayormente él ha escrito sobre la República, y como les digo, la obra magna de él es Historia de la República del Perú, ¿ya? Y para cuando él escribe esta obra, él va a tener que recurrir pues a archivos, actas, a los archivos parroquiales, a los documentos de aduanas, de registros públicos, etcétera, etcétera. O sea, él hace un trabajo de archivística, hace un trabajo de reconstruir pues cómo fue nuestro pasado una vez que fuimos independientes, ¿no? Entonces, por eso es que Basadre acuña varios términos que hoy en día manejamos. Por ejemplo, la prosperidad falaz la acuñó Basadre. El primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo también es una forma de cómo él ha ordenado la historia peruana en cuanto a la república. Y él dice que por los primeros años de la vida independiente del país, ¿ya? Él calcula que son 20 años más o menos que nos tomó ordenarnos como república. Él le va a llamar así, ¿no? Época fundacional de la República, ¿no? Cuando se funda el país, cuando se funda esta República, dice él, ¿no? Y él dice, son 3 objetivos que le tocó al Perú enfrentarse al inicio de su vida republicana. Sentar las bases de un modelo de país, que más o menos lo hicimos, ¿no? Llegamos al acuerdo, pues, de que esta forma de gobierno para el Perú va a ser la República, ¿no? No la monarquía constitucional como lo que quería San Martín, sino la república, como nos decía José Faustino Sánchez Carrión, que tanto defendió la república, ¿de acuerdo? Y es el modelo que vivimos hoy en día. Ahí más o menos nos fue bien. La otra tarea era enfrentar las pugnas por el poder político, ¿no? Esas las luchas por repartirse el país, pues, entre los ganadores de la guerra de independencia, los caudillos, ¿de acuerdo? El tema de la inestabilidad política empezó, no hemos logrado dominarla, hasta el día de hoy seguimos adoleciendo de inestabilidad política y no sé cuándo vamos a terminar con esto. Solucionar los conflictos territoriales con los países vecinos fue otro gran problema que le tocó pues al Perú, jóvenes, enfrentarse al inicio de su vida republicana. Y no solamente al Perú, le tocó también, jóvenes, a todos los países que nos independizamos de España, ¿no? En América del Sur, por ejemplo, casi toda América del Sur era colonia de España, excepto Brasil, ¿de acuerdo? En el tiempo del virreinato no había tanto problema de esto pertenece aquí, pertenece allá, al virreinato tal, al virreinato cual, porque al final España era quien dominaba todos los terrenos, así que no había mucho lío ahí. Pero una vez que las naciones se independizan, ahí vienen los problemas, jóvenes, porque como en el tiempo de la República no se delimitó bien cada demarcación territorial, entonces al final nos tocó a través de guerras definir las fronteras de nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces ese fue un problema, y como en toda guerra los ganadores no es el que gana la guerra, sino el que vende las armas para la guerra. Bueno, ahí tendríamos que ver que hay naciones que asusaron la guerra en estos territorios antes que ayudarnos a solucionar pacíficamente nuestros problemas, ¿no? Peor todavía si en ese tiempo no había pues el tribunal de la Haya como hay hoy en día, y podemos a través del tribunal solucionar los problemas. Pero en estos tiempos, jóvenes, así como en el Perú habían militares en el poder, en las otras colonias también en el poder había militares. Entonces todo se resolvía con guerra. Que este territorio, que sí, que no, con guerra, todo se solucionaba con guerra. Entonces
estaba muy metido en la cabeza, en la ideología, esto del nacionalismo, del patrioterismo, de que no, yo no voy a perder ni un centímetro cuadrado, si no nos vamos a la guerra. Bueno, para unos son exageraciones, para otros es patriotismo. Siempre hay que buscar el lado más sensato de todo, ¿no? Muy bien, jóvenes, empezamos entonces el periodo independiente. Ahí les estoy poniendo una lista de los presidentes. Vamos a decir así, la palabra más correcta sería gobernantes, ¿ya? Gobernantes, porque no todos fueron presidentes. Fíjense ustedes, José de San Martín no fue presidente, ¿ya? Él fue un gobernante que tuvo el título de protector del Perú, ¿no es cierto? Gobernó casi un añito y ese añito, pues él trató de establecer algunas cosas, ¿no? La bandera, el escudo, el himno nacional, pretendió que se instalara la monarquía constitucional, cosa que no se hizo, ¿ya? San Martín pide la ayuda de Bolívar, como Bolívar le dice que no, que en un mismo cielo no pueden brillar dos soles, entonces San Martín se retira, porque fracasaron sus dos ideas. Terminar la independencia del Perú no lo consiguió, ¿no? Proclamó, pero los españoles seguían pues en el territorio peruano, estaban en la sierra esperando un mejor momento, ¿no es cierto? Y la otra tarea que era la instalar una monarquía constitucional, traer un príncipe europeo, posiblemente un inglés, o qué casualidad, tampoco lo consiguió, bueno, se fue a su tierra, ¿no? Vino Bolívar, ¿ya? Pero antes de que venga Bolívar, San Martín había convocado pues al Congreso Constituyente, ¿no es cierto?, para hacer la primera constitución. Este Congreso va a formar una junta directiva, ya algo así como una junta de gobierno, y van a poner ahí a Lamarck como presidente de la junta de gobierno, o sea, Lamarck fue presidente de la junta de gobierno, más no presidente del Perú, en su primer gobierno no, ¿de acuerdo? Los españoles estaban todavía en el Perú, entonces Lamarck va a tener como tarea sacar a los españoles, tratar de vencerlos definitivamente. Primera expedición a puertos intermedios, no lo logra, ya, entonces el Congreso dice, bueno, es un incapaz, vamos a poner a otro. Y además también Ribagüero se había lanzado ya, pues, junto con otros militares, le habían dado golpe de Estado a Lamarck, ¿no es cierto? El primer golpe de Estado, motín de Balconcillo, que fue en 1823, y entra Ribagüero como presidente de facto, es decir, por golpe de Estado, ¿no es cierto? Más no presidente constitucional. Gobernó muy poquito también. Segunda expedición a puertos intermedios para sacar a los españoles, tampoco lo consigue. Entonces el Congreso también le dice, otro incapaz, saquemos a Ribagüero, pongamos a otro. Y el Congreso va a nombrar pues al marqués de Torretagle, ¿no? ¿Ya? No va a estar mucho tiempo Torretagle porque Torretagle en Lima estaba gobernando y Ribagüero se había ido a Trujillo y desde Trujillo quería seguir gobernando, entonces teníamos paralelamente dos presidentes ahí. En ese contexto es que llega Bolívar, ¿de acuerdo? Llega Bolívar y Ribagüero y Torretagle son acusados de conspirar contra el patrioterismo, bueno. ¿Por qué? Porque se habían reunido con Canterajo, un general realista, ¿no? Temerosos de que venga Bolívar y los suplante a todos, pues, en el gobierno, ¿ya? Entonces, Ribagüero, ¿qué va a pasar con Ribagüero? Se va a ir del país, pues, dice, más vale aquí corrió que aquí murió, porque el que sí murió fue Torretagle, ¿no? Apareció en el castillo del Real Felipe, donde se había refugiado, apareció muerto, dice, por una enfermedad. ¿Será qué coincidencia, no? Bueno, la cosa es que Simón Bolívar va a gobernar el Perú por 3 años, logra la independencia y todo lo que ustedes quieran, pero además Simón Bolívar, como dictador del Perú, va a decir, quiero conformar mi sueño, ¿no? El sueño bolivariano. ¿Cuál es el sueño bolivariano, jóvenes? Hacer que todas las naciones, primero pensó, todas las naciones que han sido antes colonias de España, incluido Panamá, por ejemplo, seamos toda una gran confederación, ¿no? Y él se llamaba la Confederación Hispanoamericana, y él iba a ser pues el presidente de toda esa Confederación Hispanoamericana, cosa que no prosperó. Segundo intento fue la Federación de los Andes, dice, bueno, ya, entonces los países que yo he independizado, pues, o sea, Venezuela, Colombia, Ecuador, que antes se llamaba la Gran Colombia, más Perú y Bolivia, él quería que todo eso fuera la Federación de los Andes,
y él ser el presidente vitalicio, jóvenes. Además hizo una constitución vitalicia, ¿no? O sea, ¿qué cosa es un presidente vitalicio? Un monarca, pues. Peor todavía, pues, hasta que se muera va a ser monarca, ¿no es cierto? Gobernante. Y además con la capacidad de heredar la presidencia a uno de sus hijos, ¿no? Entonces ya nosotros dijimos, no, esto huele a monarquía, así que Bolívar, chao, nomás a tu casita. Y Bolívar se fue fastidiado porque no le aceptamos lo que él pretendía y dijo, bueno, en la Gran Colombia hay un problema, así que voy a tener mis problemas. Y se fue, felizmente que se fue, ¿no? No tuvimos que votar. Bueno, se va y él va a dejar en el gobierno ¿a quién? A Santa Cruz. Santa Cruz es era un boliviano, un militar también, ¿no? Él se queda en el gobierno. Santa Cruz pone pues en vigencia la constitución vitalicia de Bolívar, ¿no? Y acá el Perú dice, ¿qué constitución vitalicia? Hicimos una rebelión, mandamos su constitución a otro lado, no tuvo mucha vigencia su constitución vitalicia de Bolívar, ¿no? ¿Qué pretendía Bolívar? Bolívar, que nos ayudó a independizarnos, bueno, cuando estuvo acá no logró dominarnos. Entonces dijo, me voy a la Gran Colombia, desde la Gran Colombia y Sucre desde Bolivia, porque acuérdense que Bolivia se independiza en 1825, ¿no es cierto? Porque los realistas que estaban acá en Perú no se fueron todos a España, se mudaron al Alto Perú y ahí estaban todavía, ¿ya? En 1825 Bolívar envía a Sucre y Sucre los termina de sacar de Bolivia. Entonces Sucre, que era su compatriota de Bolívar, que era su amigo, su brazo derecho, su pata del alma, agarra pues que hace que el Alto Perú se llame Bolivia, en honor a su amigo Bolívar, ¿no es cierto? Así. Y después tanto Sucre como Bolívar se van a poner de acuerdo para desde esos dos frentes tratar de vencer a la resistencia peruana respecto a su gobierno y hacer de todas maneras lo que él quería, que era la Federación de los Andes, ¿no? Vamos a ver cómo empezamos nuestra vida republicana en cuanto a territorio. En cuanto a territorio, las naciones habían quedado en un acuerdo, ¿no? Que era basarse en dos principios jurídicos, el uti possidetis, ¿ya? Que significa lo que poseías es lo que poseerás ahora, ¿no? Entonces, según eso se tomó el acuerdo que tal como estaban los virreinatos en el año de 1810, porque es cuando se hacen las juntas de gobierno separatistas, entonces, como están los virreinatos en 1810, esos son los territorios que van a quedar para las naciones que se han independizado ahora, ¿no? Entonces, y esa demarcación política en el caso del Perú en 1810 venía de la Real Cédula, ya, del rey del año 1802. Entonces, había que basarse en eso para definir nuestras fronteras. Entonces, según así teníamos 8 intendencias, que era La Libertad, Lima, Junín, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno, ¿de acuerdo? Esas 8 intendencias van a pasar a ser los 8 departamentos libres del Perú, ¿de acuerdo? Ahora, hay un segundo principio. Para que aquellos pueblos, por voluntad, decidan elegir si quedarse en un virreinato o una nueva república o pasarse a la otra, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los habitantes de Jaén que pertenecían a Quito, cuando ellos juran la independencia, también juran su adhesión al Perú. Por eso es que Jaén pasa a formar parte de Perú, cosa que no le gusta a la Gran Colombia o Quito, la gobernación de Quito, que hoy en día es Ecuador. ¿De acuerdo? Y el otro territorio es el de Guayaquil. Guayaquil era nuestro, ¿ya? Era territorio peruano en 1810. Pero Guayaquil es una localidad donde va a estar asentado Simón Bolívar un buen tiempo. A instancia de Simón Bolívar, Guayaquil va a terminar decidiendo por la Gran Colombia, ¿ya? Esa fue un poco la venganza, pues, de Bolívar, ¿ya? Vamos a ver, situación económica, ¿cómo estábamos? Crisis económica, déficit fiscal, no teníamos ingresos, no había tributo indígena. La guerra de independencia nos dejó en deuda interna con aquellas personas que le habían dado dinero a Bolívar, claro, todo con documento, obviamente, para financiar la guerra de independencia. Bolívar nombró brazo derecho político a Faustino Sánchez Carrión, brazo derecho militar a Sucre,
Mientras tanto, ¿qué hacía él? Mientras tanto, él estaba pues presionando a uno y otro, hacendado, latifundista, a que preste dinero para la independencia, ¿no? San Martín quiso hacer algo similar, pero a San Martín no le dieron mucho, como que no le hicieron mucho caso, pero Bolívar sí, pues Bolívar era dictador y era mucho más autoritario, ¿no? Entonces, teníamos deuda ahí, teníamos deuda con todos los países que habían colaborado con nuestra independencia. De la corriente libertadora del sur le debíamos a Argentina, le debíamos a Chile, de la corriente libertadora del norte le debíamos a Venezuela, Colombia, a Ecuador, le debíamos a Inglaterra, porque Inglaterra también nos va a dar financiamiento, le debíamos también, ¿cómo se llama?, a España, porque acuérdense que la capitulación de Ayacucho, uno de los acuerdos dice que la deuda de la guerra de independencia la va a pagar el Perú, ¿no? Inédito, pues, porque siempre un ejército vencido tiene que hacerse cargo de las deudas, no al revés, ¿no? Pero bueno, acá siempre han pasado cosas raras en ese país. La cosa es que nuestra situación económica está mala y sobre eso viene otro problema. La revolución industrial de Inglaterra hace pues que ellos puedan producir textiles mucho más baratos que la producción nacional. Nosotros también producíamos textiles, pero como no estábamos industrializados, nuestros textiles eran muy buenos, pero eran muy caros. Entonces, cuando entran los textiles ingleses, nos van a hacer una competencia bastante mala, ¿ya? Desleal, porque se supone que tendría que haber habido impuestos para compensar un poco la situación, pero no se hizo eso, ¿ya? Así que los ingleses barrieron con nuestra producción textilera. Así estaba nuestra situación económica. Nuestra situación política, ¿cómo estaba? Inestabilidad política, los caudillos militares al poder y la élite criolla inepta, incapaz para asuntos de gobierno. A ver, durante el virreinato no se les dio espacio. Bien, hasta ahí perdonados. Pero una vez que ya hemos conseguido la independencia, esta élite criolla tampoco se preparó mucho que digamos, ¿no? Cosa que sí hizo la élite criolla chilena, argentina, por ejemplo, que mandaron a algunos de sus hijos a estudiar al extranjero, a prepararse en economía, etcétera, para luego regresar y conducir los destinos del país, ¿no? Bueno, bien cómodos nosotros también, nuestra élite criolla también bien cómoda, ¿no? Como que no se preocupó mucho por ese asunto. Entonces, está la forma de dominación, o sea, como en la capitulación de Ayacucho dice, se respetará la propiedad privada, entonces las cosas no cambiaron mucho, ¿ya? Porque seguía habiendo latifundismo, seguía habiendo dominación del blanco sobre el indígena, y ahí les he puesto una fotito, ¿no? Como los indígenas, uno de los trabajos era cargar, pues, a estos adinerados. Imagínense el servilismo, ¿no? Eso es bueno, no sé qué nombre ponerle a eso. Nuestro estado era débil, teníamos un estado débil, no teníamos partidos políticos, pero aún así, sin tener partidos políticos, se van a dar debates doctrinarios en el Perú, ¿no? El primer debate doctrinario fue el enfrentamiento entre monarquistas, ¿no? Ahí está pues el amigo de San Martín, Monteagudo, defendiendo la monarquía constitucional, y los republicanos, con José Faustino Sánchez Carrión, defendiendo el sistema de gobierno republicano. Ganaron los republicanos, ¿de acuerdo? Luego hubo otro segundo debate político, que fue la lucha entre liberales y conservadores, ¿no? ¿Cuál era la cosa acá? Sobre todo en el segundo gobierno de Agustín Gamarra, esto se va a acentuar más todavía, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la Constitución? Dicen, ¿no? Tiene que ser conservadora o liberal, ¿no? Dependiendo de ello, pues se le daba fuerza o al legislativo o al ejecutivo. ¿Quién tiene que tener mayor peso? El legislativo, dicen los liberales, el legislativo, ¿no? Y los otros conservadores dicen, no, el ejecutivo tiene que tener mayor fuerza, ¿ya? En una democracia normal, cosa que no la tenemos, en una democracia normal, jóvenes, es que haya un equilibrio de poderes. Pero si nosotros revisamos nuestra Constitución, nos vamos a dar cuenta claramente que no hay un equilibrio de poderes, sino que nuestra Constitución, por ser de tendencia de extrema derecha o liberal, superliberal, neoliberal, el mayor peso lo tiene el Congreso,
y el Ejecutivo no tiene la misma fuerza que el Congreso, ¿no? Entonces, en el Perú, si no viene un gobernante así medio dictador, no se hace mucho que digamos, ¿no? Tiene que venir alguien así dictador como Fujimori, como Velasco. No estoy diciendo que me gustan los dictadores, ¿ah? Pero en una dictadura algo se hace, dice, ¿no? Algo se hace. En fin, porque si no, el Congreso no deja hacer nada. Muy bien, jóvenes. Luego, ¿qué más? Vamos a ver que el primer militarismo va a empezar en 1827 y va a terminar en 1872, ¿ya? Entonces, aquí fácil acordarnos, pues, porque es 1827 y le damos la vuelta 72, ¿no? 27, 72, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí dos momentos en el primer militarismo, según este término acuñado, pues, por Basadre. Dice que la primera etapa es la etapa de los caudillos militares o mariscales de Ayacucho, ¿no? Que va a llegar hasta 1842 con la anarquía militar. Ya una vez que muere Agustín Gamarra, empieza la anarquía militar, ¿de acuerdo? Entonces, y la segunda etapa es la prosperidad falaz, engañosa, corta, fugaz, ¿no? Una prosperidad que no nos trajo muchos avances, que digamos, ¿no? Y que empieza con Castilla y termina con José Balta, ¿de acuerdo? Y en medio de estos dos periodos obviamente está pues la anarquía militar, ¿no? El caos, la anarquía significa caos, desgobierno, y ahí son golpe de Estado, sobre golpe de Estado, sobre golpe de Estado, y hubo un momento en que teníamos un presidente en el sur, otro en Lima y otro en el norte, ¿no? Así de terrible fue los inicios de nuestra patria, jóvenes. Vamos a ver a los mariscales de Ayacucho, ya, los más sobresalientes son José de la Mar, Agustín Gamarra, Orbegoso y Salaverry, todos militares, obviamente, ¿de acuerdo? Empezamos con la Mar. La Mar entra al gobierno en 1827 hasta 1829, 2 añitos nada más, no duró mucho la Mar. La Mar no era peruano, ya, del grupo de gobernantes que les he mostrado hace un momento, de los 6 solamente 2 eran peruanos, José de la Riva Agüero y Torre Tagle eran limeños, ¿ya? Y el resto eran de cualquier otro lugar. San Martín era argentino, Simón Bolívar era venezolano, La Mar era ecuatoriano, Santa Cruz era boliviano, ¿no? ¿Qué más me falta? Ya, pues son 4, ¿no? No eran nacionales. Ay, no se olviden, cuando nos decían, ¿quién es el primer gobernante del Perú republicano? San Martín, gobernante, no presidente, gobernante, ¿ya? ¿Quién es el primer presidente? Riva Agüero, primer presidente. Pero La Mar va a ser el primer presidente constitucional, porque llegó a la presidencia por la vía legal, ¿ya? Porque Riva Agüero llegó a la presidencia con un golpe de Estado, que es ilegal de facto, ¿no es cierto? Entonces, José de la Mar se va a enfrentar primero a una rebelión de los indígenas, ¿ya? Los indígenas se rebelan, ¿por qué? Porque están pues desengañados, decepcionados, porque la independencia en la cual ellos colaboraron, a pesar de no liderarla, colaboraron, lucharon en la independencia de los indígenas, pero a ellos no les tocó nada. Al contrario, se considera pues que hubo una rebelión indígena, por ejemplo, que decía, queremos regresar a la monarquía, queremos regresar a los tiempos del virreinato, porque en los tiempos del virreinato estábamos mejor que en los inicios de la república. Y déjenme decirles que analizando, realmente tenían toda la razón, ¿de acuerdo? Entonces, los iquichanos, por ejemplo, liderados por Antonio Antonio Navala Huachaca, se hacía llamar así, pero su verdadero nombre era Antonio Huachaca, ¿ya? ¿Por qué protestaban? Por el tributo indígena, pues. ¿Se acuerdan el tributo indígena que lo eliminó San Martín y después Bolívar lo volvió a poner porque necesitaba fondos? Entonces se vuelve a poner el tributo indígena, ¿no? Ese tributo indígena va a llegar hasta el gobierno de Castilla, segundo gobierno de Castilla recién se elimina, ¿no? Problema con Bolivia, ¿se acuerdan que les dije? Sucre nos va a hacer problemas en Bolivia, ¿no? Y su jefe, que es Bolívar, nos va a hacer problemas en el norte, en la Gran Colombia, ¿no? Entonces tuvimos problemas pues con Sucre, ¿ya? Vamos a tener guerra con Bolivia, por ejemplo, aunque no dicen que fue una guerra, sino un conflicto. Bueno, vamos a llamarle conflicto entonces.
Esto se soluciona, pues al final la mar lo va a vencer, ¿no? A Sucre y lo obliga a firmar el Tratado de Piquiza, no Piqueza, sino Piquiza, que es una localidad que queda en Bolivia, ¿ya? Entonces ahí se firma el Tratado de Piquiza, donde se compromete Sucre a abandonar Bolivia, porque Sucre no era boliviano, entonces dice, ve, sal de ahí, que deja que los bolivianos se gobiernen solos, dice, ¿no? Y se va a Sucre, pues se va con su amigo a la Gran Colombia. Entonces, también en el gobierno de Lamar, del primer presidente constitucional, Tacna va a tener el título de heroica ciudad, ¿no? Heroica ciudad por su participación en la guerra de independencia, como que también por las epopeyas más antiguas que son en cuanto a los precursores, ¿no? Acuérdense, Francisco Antonio de Sela, Enrique Pallardelli, por ejemplo, hacen pues que esta ciudad adquiere ese título bien ganado como la ciudad heroica, ¿no? Y fíjense la fecha, 26 de mayo, todavía no había ocurrido la guerra con Chile, sin embargo, 26 de mayo, Tacna se hace ciudad heroica. Como es la historia, ¿no? Un 26 de mayo vuelve a demostrar Tacna que es heroica, ¿no? La batalla del Alto, la alianza, pues. 1828, la guerra con Colombia, el otro frente, ¿no? Ahí vamos a tener dos campañas en esa guerra, una campaña naval o marítima que fue exitosa para los peruanos, con Jorge Guise a la cabeza, ganamos en Malpelo, ganamos en Cruces, pero en la campaña terrestre perdimos, ¿ya? Perdimos la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui, ahí José de la Mar, el presidente, antes los presidentes iban a la guerra, jóvenes, ¿ya? Iban a la guerra, no se quedaban allí en la oficina, iban a la guerra. José de la Mar y Gamarra van a ser vencidos, ¿no? Con la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui. Los ecuatorianos celebran esta de la batalla de Portete de Tarqui, ellos lo celebran, inclusive es feriado ese día, ¿ya? Terminada la batalla de Portete de Tarqui, se va a firmar un convenio, el convenio de Girón en febrero de 1829, que es algo así como un alto a la guerra, ¿no? Pero es un alto entre comillas, porque la mar quería pues recuperar, reorganizarse y volver a la batalla, porque queríamos recuperar Guayaquil, ¿no? Que habíamos perdido de mala manera. Y a la vez queríamos defender los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas que la Gran Colombia nos quería quitar, ¿no? Entonces, Agustín Gamarra, que luchaba junto con la mar, ¿ya? Agustín Gamarra le va a dar golpe de Estado, pues, y toma el poder y soluciona los problemas con la Gran Colombia de otra manera, ¿no? Agarra, se firma un tratado, el Tratado Larrea-Gual, ¿ya? Y el Tratado Larrea-Gual se llega al acuerdo de que Tumbes, Jaén y Maynas se quedan con Perú y Guayaquil se queda con Ecuador, ¿no? No nos gustó a muchos, pero bueno, lo tuvimos que aceptar. 1830, jóvenes, Bolívar muere, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, Bolívar murió de pena. ¿Por qué murió de pena? Porque en ese mismo año, 1 o 2 meses antes de que él muera, su amigo del alma, su uña y mugre, o sea, Sucre bastante joven, 30 y tantos años, falleció ya. No falleció, lo mataron. Lo emboscaron y lo asesinaron. Entonces, cuando Bolívar se entera de esto, pues se deprime más, ¿no? Porque ya sus objetivos estaban fracasando, Bolívar tenía problemas con había varios temas ahí que no lograba solucionar Bolívar, y cuando se entera que Sucre ha sido asesinado vilmente, se deprime tanto y terminan muriendo, ¿no? Aunque no le crean, a las personas pueden morir por una depresión, ¿no? Porque su sistema inmunitario baja tanto que las enfermedades hacen leña con él, ¿no? Eso pasó. Bolívar murió, entonces la Gran Colombia se desintegró en 3 países, ¿no? La Gran Colombia hoy en día es pues Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿no? La Gran Colombia en algún tiempo se llamó Virreinato de Nueva Granada, después pasó a llamarse la Gran Colombia. Bueno, con Bolivia se firmó el Tratado de Tiquina y de Arequipa. Agustín Gamarra, jóvenes, Agustín Gamarra quería que el territorio peruano se uniese con el territorio boliviano, ¿ya? Que antes era el Alto Perú, ¿no es cierto? Y que mucho tiempo fue parte del Virreinato del Perú también. Pero no pues bajo la autoridad de una autoridad boliviana, sino él quería ser el jefe de esta unión, ¿de acuerdo? Él quería ser el jefe.
va a invadir Bolivia. En 1831 se termina firmando dos tratados, ¿no? El Tratado de Tiquina y el Tratado de Arequipa, y con eso se pone un alto pues a esto del tema con Bolivia. Pero no un alto definitivo. 1832 viene esto del debate que les había comentado, el debate entre liberales y conservadores, y ahí está también otro liberal que es tacneño, Francisco de Paula González Vigil, que ante una serie de actos irregulares de Gamarra, pronuncia en el Congreso, pues en uno de los debates pronuncia, ¿no? Dice, y es la primera acusación presidencial que se hace, ¿no? Y él denuncia así, yo debo acusar, yo acuso. Esta es la frase célebre de González Vigil, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, a Agustín Gamarra, él tenía el título, o mejor dicho, el rango de mariscal, ¿no es cierto? Él era mariscal, gran mariscal del Perú. Y su esposa se llamaba Francisca Zubiaga. Ella era pues la mariscala, dicen que era su brazo derecho, ¿no? Era su brazo derecho, lo apoyaba en todo. Ahí les he puesto mapitas para que ustedes le den una miradita. Este es el mapita de 1810, ¿ya? Y ahí vean, en la parte norte está Guayaquil. En este mapita del centro hay una parte que está con raya roja y raya azul, ¿no es cierto? La parte norte del Perú. Ese territorio pues estaba, en algún momento era parte del Virreinato de Nueva Granada, en otro momento era del Virreinato del Perú, entonces por eso es que la Gran Colombia decía, no, ese territorio ha sido mío en algún tiempo, entonces me pertenece. Sí, pues, pero hemos llegado a un acuerdo que como estén los virreinatos en 1810, eso es lo que vale, ¿no? Porque si nosotros vamos a retroceder al pasado y diríamos, pues ha habido un tiempo en que el virreinato del Perú era casi todas las colonias de España en Sudamérica, era el virreinato del Perú, entonces vamos a reclamar todo. No, pues no es así, ¿no? Acuerdos son acuerdos. Y ahí está la Gran Colombia, que se desintegra en 3 países. Esta era la bandera de la Gran Colombia. Cuando viene Bolívar al Perú, jóvenes, ellos ondean esta bandera, la bandera de la Gran Colombia. Fíjense, hay pinturas sobre eso. Y esta Gran Colombia se desintegra en 3 países. Fíjense ustedes la bandera. ¿Cómo se llama la disciplina? Esa disciplina que estudia las banderas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? Chicos. ¿Están ahí en clase? Sí. ¿Cómo se acuerda la disciplina? ¿Cómo se llama la disciplina? Flexi. Ya ves, hay que repasar, hay que repasar. Hay que repasar, flexilología, ¿no? Vamos a ver, el gobierno de José Luis Orbegoso. José Luis Orbegoso es un gobierno de tendencia liberal, pero con inestabilidad política, ¿no? Siempre en el Perú, cuando el gobierno es débil, inestabilidad. Siempre ha sido así, ¿no? Tiene que ser un gobierno fuerte, si no, se lo pasean, ¿ya? Se va a promulgar la Constitución de 1834 y se va a dar en el gobierno de Orbegoso, jóvenes, se va a dar la primera guerra civil del Perú republicano, ¿ya? La primera guerra civil del Perú republicano. Entonces ahí van a participar pues Bermúdez, Gamarra y Orbegoso. Pero ¿cómo es esto? Gamarra, que quiere volver a estar en la presidencia, ¿ya? Va a utilizar a Pedro Pablo Bermúdez, va a utilizar a su amigo Pedro Pablo Bermúdez para que le dé golpe de estado a Orbegoso, ¿ya? Entonces se declara pues la guerra civil, pero detrás estaba Gamarra, o sea, las fuerzas de Gamarra se juntan con las fuerzas de Bermúdez para irse en contra de Orbegoso y sacarlo del poder, ¿ya? La idea era que Gamarra entrara al poder nuevamente. Y va a llegar un momento, por ejemplo, en uno de los encuentros en Maquinguayo, ¿ya? En Maquinguayo las fuerzas de Bermúdez y las de Gamarra contra Orbegoso tendrían que haberse enfrentado en una batalla, ¿ya? Pero en vez de que suceda eso, las fuerzas de Bermúdez se pasan al bando de Orbegoso, jóvenes. Es decir, que en vez de darse a la batalla, pues se van a dar un abrazo, ¿no? El abrazo de la paz, porque sí, también los peruanos de vez en cuando nos aburrimos de tanta guerra y tanta cosa, ¿no? Entonces dijimos, no, en ese tiempo dijimos, ya, mejor la paz, y se fue por la paz, cosa que a Gamarra no le gustó. Y empezaron a planear otra cosa, ¿no?
Se crea la beneficencia de Lima en el gobierno de Orbegoso, se promulga la ley de elecciones también en el gobierno de Orbegoso, pero miren, 2 años nomás gobernó Orbegoso. ¿Por qué? Porque Gamarra utilizó a Salaverry para darle golpe de Estado a Orbegoso, ¿no? Entonces Salaverry lo derroca pues a Orbegoso, lo saca y Salaverry toma el poder. El presidente más joven del Perú, más joven que Alan García, inclusive 29 años de edad cuando toma la presidencia, ¿no? Por golpe de Estado, ¿ya? A él le toca enfrentarse contra los montoneros de León Escobar, que es un grupo, pues, de indígenas y mayoritariamente de afrodescendientes que se van a rebelar por Lima, por el puerto del Callao, por ahí, ¿ya? Eran prácticamente unos delincuentes que asaltaron, robaron. Bueno, Salaverry se enfrenta con ellos. Vamos a ver ahí, guerra con Bolivia otra vez, ¿no? Está la batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo, la batalla de Socabaya. En la batalla de Yanacocha, en 1835, esto es parte, pues, de lo que es la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Es parte de la Confederación Perú, o sea, los previos a la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? ¿Cuál era el problema acá? Que Santa Cruz quería imponer la Confederación Perú-Boliviana, pero él quería ser el presidente, Santa Cruz, el presidente boliviano quería ser el presidente de toda la confederación, ¿no es cierto? Entonces Salaverry se va a enfrentar a ello. Ahora, Orbegoso, que había sido sacado del gobierno, se va a aliar con Santa Cruz, con el boliviano, se van a aliar para vencerlo a Salaverry, ¿ya? Y Santa Cruz va a estar muy de acuerdo porque Orbegoso le dice, yo te voy a ayudar y luego a la hora de que ganemos nos repartimos la torta, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, Orbegoso va a recibir una parte, ¿no es cierto? Entonces, sucede en esto. Finalmente, Santa Cruz lo va a vencer a Salaverry y luego lo manda a fusilar. ¿Cómo terminó Salaverry? Fusilado, jóvenes. Fusilado en Arequipa en 1836 y con ello Santa Cruz se sale con su gusto y se va a formar la Confederación Perú-Boliviana y va a durar 3 años, de 1836 a 1839. Santa Cruz, ¿qué quería? Quería recuperar un sistema económico, un circuito comercial que había pues en el tiempo de la colonia, que tenía que ver con los puertos de Arica, que tenía que ver con Tacna, con Puno, con Cusco, tenía que ver con La Paz, ¿no? Y luego este circuito comercial se expandía, llegaba inclusive hasta Argentina y llegaba al otro lado del continente, ¿no? Pero cuando las repúblicas se hacen independientes por la formación de las fronteras, las aduanas y todo esto, ya el tema del comercio se comienza a ser más complicado porque hay impuestos que pagar, eso encarece los productos, de tal manera que las casas comerciales jóvenes de ese tiempo, ingleses, franceses, deciden que es mejor hacer el negocio a través de los puertos chilenos por el lado del Pacífico y a través de los puertos argentinos por el lado del Atlántico, ¿de acuerdo? Entonces, como que el sistema, este circuito comercial en Perú, en Bolivia, comienza a perder fuerza y los bolivianos lo sienten porque a ellos les afecta más inclusive que a nosotros, ¿no? Entonces Santa Cruz dice, para recuperar esas casas comerciales, el negocio con las casas comerciales inglesas y francesas, italianas, alemanas inclusive, vamos a crear puertos libres, dicen, ¿no? En Perú, 3 puertos libres, Paita en el norte, Callao ¿cómo se llama? En el centro, en Lima, Arica en el sur del Perú y Cobija en el territorio boliviano, lo que hoy en día es Chile, ¿no? Luego de la guerra con Chile, Cobija ya no es boliviano, ahora es chileno, ¿de acuerdo? Entonces, esto sonaba bonito para los peruanos y sobre todo para los bolivianos, pero para quienes no sonaba bonito, jóvenes, a quienes no les gustó esta idea de los 4 puertos libres en Perú y Bolivia. A ver, chicos, ¿a quién no les gustó la idea? Jóvenes, chicos malos, ¿están ahí? Jóvenes, intervengan. ¿A quién creen ustedes que no les gustó esta idea? ¿Quiénes saltaron y dijeron, no, de ninguna manera?
A ver. ¿Están en clase? No me han dejado sola, se han ido a comer todos. No, sí están en clase. Lucero, Daniel Quispe, Damari, el rey Salomón. ¿Quién es el rey Salomón? Que venga a impartir justicia el rey Salomón. Jóvenes, no les va a gustar pues a Argentina y a Chile, obviamente, ¿no? Sobre todo a Chile, ¿ya? Miren, aquí en Tacna, respecto a la Confederación Perú-Boliviana, se va a formar el Congreso de Tacna, ¿ya? El Congreso de Tacna. Y es aquí en Tacna donde se va a definir las bases legales de esta confederación. Aquí en Tacna, en el Congreso que se realiza, se va a decir, va a haber poder legislativo, 15 senadores por cada estado. ¿Cuántos estados son? Son 3, estado norperuano, estado surperuano y estado boliviano, ¿no? Y 21 diputados también por cada estado. Ahora, el poder ejecutivo va a ser uno solo para los 3. Si bien cada uno de estos estados tiene un presidente del estado, va a haber un presidente de todo, ¿no? Que en este caso se va a llamar protector, no presidente, sino protector, ¿de acuerdo? Y en el Congreso de Tacna se eligió a Santa Cruz protector de esta confederación por un lapso de 10 años, ¿ya? 10 años, con posibilidad de una reelección inmediata, ¿no? Esto huele muy mal, dijimos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes se van a pronunciar en contra? Pues miren, ahí está Orbegoso, ¿no? En el estado norperuano, ¿quién está como presidente? Orbegoso, pues el que ayudó a Santa Cruz a vencer a Gamarra y Salaverry, ¿no? Muy bien. Entonces, esta confederación Perú-Boliviana va a tener enemigos internos, que es la élite criolla. Gamarra va a estar en contra, Castilla va a estar en contra, Pardo, Vivanco. ¿Por qué? Porque se les escapaba la posibilidad de volver a ser presidentes, ¿no? Al estar Santa Cruz, ¿ustedes creen que iba a dejar la presidencia después de 10 años? 10 años como gobernante y con la posibilidad de reelegirse, a ellos ya se les hacía pues un poco humo las ambiciones, ¿no es cierto? Ahora, de parte de Argentina también vamos a tener en contra al presidente Juan Manuel Rosas, el de Chile, ni hablar, José Joaquín Prieto va a estar en contra de la Confederación, y su ministro, que es Diego Portales, conocido por la frase esa que dice por la razón o por la fuerza, que es una frase que los chilenos a cada rato la dicen, la decían durante la guerra con Chile también, ¿no? Entonces se van a hacer las expediciones restauradoras, pues viene la primera expedición restauradora, y ahí está la batalla de Socabaya, de Uchumayo, Paucarpata, Yanacocha, ¿no es cierto? De la que hemos hablado hace un ratito durante el gobierno de Salaverry, ¿no? Entonces, como al final los chilenos salen vencidos, entonces firman el tratado de Paucarpata y regresan con ese tratado de la derrota a Chile, y el gobierno chileno le dice, ¿qué cosa? Ese tratado no nos sirve y no lo refrendan, ¿ya? Entonces dice, segunda expedición a puertos, segunda expedición restauradora a cargo de Manuel Bulnes, y para estos tiempos jóvenes el ministro Diego Portales había sido asesinado, entonces le echaron la culpa pues a los defensores de la Confederación Perú-Boliviana, y un montón de gente se enlistó para venir en contra de la Confederación, ¿no? Entonces, Manuel Bulnes en la batalla de Yungay, como ven ustedes en el mapa, se va a librar esta batalla y ganan, ¿ya? Los chilenos, junto con la élite criolla, pues los que estaban por querer ser presidentes de nuevo, Gamarra, Castilla, Vivanco, van a apoyar a la expedición restauradora de Chile, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a ellos cómo se les llama? A ellos se les va a llamar los emigrados. ¿Por qué? Porque cuando hubo el golpe de Estado, ellos van a salir huyendo, ¿no? Salen huyendo y se van a Chile. Van a ser conocidos como los emigrados, ¿no? Gamarra, Castilla, ellos. Bien, vencida la Confederación, Gamarra regresa al poder, ¿ya? Gamarra regresa al poder. 1839, él era pues de nacimiento huancaíno, ¿no? Había nacido en Huancayo. Ahí en Huancayo va a formar una asamblea constituyente y se va a hacer la nueva constitución, la de 1839, una de las más conservadoras de las constituciones que hemos tenido, ¿de acuerdo? Entonces, él como regresa vencedor, pues, ¿no? De la guerra contra la Confederación, va a ser conocido como el presidente restaurador del Perú, ¿ya?
presidente restaurador. ¿Por qué restaurador? Porque va a restaurar la unidad del territorio peruano. ¿No ve que el territorio peruano había sido dividido en dos, estado norperuano y estado surperuano? Eso era terrible, ¿no? ¿Cómo pues el estado va a ser dividido? En fin, esa era la excusa. Creación del Colegio Guadalupe, se funda el diario El Comercio en su gobierno, no en el segundo gobierno. Se inicia la explotación del guano, jóvenes, ¿no? Muchos dicen, no, la explotación del guano fue en Castilla. En el tiempo de Castilla fue el boom, pero la explotación del guano ya venía desde antes. Entonces, como se veía que hay ciertas personas que estaban haciendo uso de este guano sin que el gobierno peruano recibiera nada, entonces se ordena esto, ¿no? Y lo va a hacer pues Gamarra a través de un sistema de arrendamiento, ¿ya? Arrendamiento. Francisco Quirós es un comerciante peruano, él le va a decir a Gamarra, alquílame las islas Chincha, que son las islas que mayor cantidad de guano tenían, ¿no? Las islas Chincha están al frente de Ica, obviamente, y se va a hacer el contrato Quirós, ¿ya? El contrato Quirós. Contrato Quirós es un pago mensual que se hace al Estado peruano, y saque poco, saque mucho, saque toneladas, millones de toneladas, igual el pago es el mismo. Por eso es que este sistema de arrendamiento no fue muy bueno para el Perú, porque Quirós sacaba y sacaba, trajo un montón de gente y la hacía linda, ¿no es cierto? Bueno, Gamarra quería que Bolivia se anexara, pero bajo el mando de Gamarra, no de Santa Cruz, ¿no es cierto? Si la Federación de los Andes hubiese involucrado que sea un presidente peruano el que gobierne todo, entonces todo hubiese estado bien para la élite criolla peruana, pero no para los bolivianos, obviamente, ¿no? Entonces, Gamarra va a invadir Bolivia para tratar de anexarla sí o sí, ¿ya? Se va a dar la batalla de Ingavi y pierde esta batalla, ¿no? Valdivia, ¿ya? Que es un boliviano, lo vence a Gamarra y lo fusilan, pues entonces en la batalla de Ingavi, Gamarra, nuestro presidente, muere, ¿ya? Muere nuestro presidente ahí. Entonces viene la anarquía militar, pues ¿cómo así? Porque en Lima, quien le correspondía ocupar la presidencia, según la legalidad, era Manuel Menéndez. Manuel Menéndez pone fin a la guerra y quiere hacer las cosas lo mejor posible, pero Crisóstomo Torrico le da golpe de Estado, luego Francisco Vidal le da golpe de Estado a Torrico, luego Justo Figueroa le da golpe de Estado a Francisco Vidal, y ya la gente dice, ya basta, ¿no? Como que hubo una rebelión popular ahí, y le obligan pues a Justo Figueroa a salir del Palacio de Gobierno, y se va a su casa, se refugia en su casa, y aún así le dicen, no, entrega la banda presidencial, pues porque tenía la banda presidencial, entonces la agarra, se saca la banda presidencial y le entrega a la hija y le dice, tíralo por la ventana, ¿no? Por la ventana, imagínate la banda presidencial tirada por la ventana. Ay, cuando uno lee cosas de lo que pasaron en este país, es así de ripple, ¿ya? En esta etapa de caos va a haber un militar que se va a imponer frente a todo este caos que hay uno, que es Manuel Ignacio de Vivanco, ¿ya? Manuel Ignacio de Vivanco entra al gobierno también por un golpe de Estado, pero pone pues un poco de fuerza, ¿no? Entonces un poco más autoritario él. Y le va a llamar a su gobierno el directorio, así como el directorio de Robespierre, así, ¿no es cierto? Entonces va a estar un poquito más tiempo, porque los otros tuvieron días, ¿no? Él va a estar un poquito más de tiempo. Pero va a ocurrir algo. En Arequipa se subleva Ramón Castilla y en Moquegua se subleva Domingo Nieto. Entonces Manuel Ignacio Vivanco dice, me voy al sur para sofocar estas rebeliones, pues, ¿no? Se va, deja la presidencia encargado a Domingo Elías, ¿ya? Y Domingo Elías se reúne con Castilla y transan, ¿no? Y les dice, Domingo Elías lo apoya a Castilla en contra de Vivanco, en contra de quien lo puso en el poder. Obviamente Ramón Castilla con ese apoyo gana, ¿ya? Y ponen a Menéndez de nuevo en el gobierno, ¿no? Porque le correspondía a Menéndez, pues, ¿no? Y transa Castilla con Menéndez para que llame elecciones, y obviamente en esas elecciones salió ganador, pues, Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, entonces, 1845, su primer gobierno, y con ello empieza, pues, la prosperidad falaz, ¿ya?
Ahí están los gobernantes de la prosperidad falaz, todos militares también. Ahí Balta está vestido de civil, pero también era militar. Todos estos son militares, ¿ya? Echenique, San Román, Peset, Mariano Ignacio Prado, José Balta también era militar, ¿de acuerdo? Primer gobierno de Ramón Castilla viene todo lo que es primer, ¿no? Primer presupuesto de la República, primer ferrocarril del Perú, el de Lima Callao, primer barco de guerra en el Perú, que fue el RIMA, se compró el primer barco de guerra, ¿no? El primer reglamento de instrucción pública, el primer presupuesto general de la República, etcétera, etcétera. Hay que agradecerle, sí, se agradece lo bueno y se critica lo malo. Ramón Castilla, en su primer gobierno, se preocupó por darle cierta institucionalidad al país, ¿no es cierto? Y además es considerado su gobierno como el primero que terminó su mandato de inicio hasta el final, ¿no? Unos dicen, no, Gamarra en su primer gobierno sí terminó su mandato. Terminó su mandato, pero con interrupciones. Hubo una interrupción y además está pues el hecho de que Gamarra, por las guerras que había con Bolivia, salía, pues no dejaba la presidencia encargada a otras personas. Entonces no se puede decir que Gamarra tuvo un gobierno completo, ¿no? Hubo interrupción ahí en el gobierno de Gamarra. En cambio, en Castilla no, fue completo, sin interrupciones, ¿ya? Está el cambio del sistema de la explotación del guano de arrendamiento a consignaciones, ¿no? Con él aparecen pues los consignatarios, estos nacionales que empezaron era fácil sacar el guano, pues lo único que necesitabas era personas que llenasen los sacos y luego estos sacos subirlos al barco y luego ese barco se iba a Europa y listo, ya tenías el dinero ahí. Era bien sencilla la explotación del guano, ¿no? Entonces estos consignatarios se van a enriquecer, jóvenes, se van a enriquecer con el guano porque también le van a hacer pues perro muerto al Perú, ¿no? Dicen, estoy sacando 50 sacos, mentira, han sacado como 150, ¿no? Pero al Perú le pagaban pues lo que ellos declaraban nada más, ¿no? Gobierno de José Rufino Echenique. Rufino Echenique va a ser conocido, jóvenes, y yo pienso que somos un poco exagerados ahí, ¿ah? Como el gobierno más corrupto de la historia republicana. Y yo diría, no, hay otros más corruptos que el pobre Echenique, ¿ya? No digo que no sea corrupto, sí, fue corrupto, como casi todos. Pero la corrupción que él llevó a cabo no se parece en nada a la corrupción de Alan García, o peor todavía la de Fujimori, ¿no? Imagínense, a los números nos remitimos. Hay informes económicos de la corrupción de Fujimori, por eso que Fujimori ha sido considerado pues uno de los 7 presidentes más corruptos de los últimos tiempos, imagínense, del mundo, el 7º en el mundo, qué horror. Bueno, así que tampoco, Echenique no es para decir el más de todos, ¿eh? No es el más, pero se le dice, ¿no? A Echenique, ¿qué le debemos los tacneños? La construcción del ferrocarril Tacna-Arica, ¿ya? Ese ferrocarril antiguo, poco modernizado que tenemos hoy en día, que nos sirve para muy poco. Hace tiempo debimos haber hecho un cambio de ese ferrocarril. Hay que ser románticos, pero tampoco, ¿no? Bueno, él va a provocar pues que al Perú venga inmigración, así como Castilla trae a los chinos coolies, Rufino Echenique también va a traer inmigración extranjera, porque faltaba gente, sí, faltaba gente, había trabajos pues donde ya era difícil conseguir mano de obra, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver pues con la explotación del guano, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se va a traer, ya no chinos coolies, sino se va a traer en el gobierno de Echenique, se va a traer a irlandeses y alemanes con esta idea pues de, la élite criolla tenía la idea de que había que mejorar la raza en el Perú, ¿no? Europeizarla un poquito más, para contrarrestar pues a la gran masa indígena que son mayoría. Y yo soy descendiente también de la raza indígena, soy mestiza, tengo de aquí, de allá, de maracuyá también, me imagino, como muchos peruanos, ¿no? Que no tiene de inga, tiene mandinga. En fin, la cosa es que se trajo pues y estos alemanes irlandeses se asentaron, lo que hoy en día fue Posus o Oxapampa, ahí están, ¿no? La mayoría de los colonos descendientes de ellos. Se firmó el tratado con Brasil, el tratado se llama Herrera da Ponte Ribeiro, que nos permitió pues que tanto Brasil como Perú tuviéramos libre navegación por todo el Amazonas, ¿no? O sea, nosotros podíamos navegar por el Amazonas, que es parte brasileña, y los brasileños podían navegar por el Amazonas, que es parte Perú.
¿de acuerdo? Pero a Echenique como les dije, ¿no? El gobierno más corrupto por el tema del escándalo de la consolidación de la deuda, ¿ya? El escándalo de la consolidación de la deuda. Esta consolidación de la deuda es una ley que hizo Castilla, eso no les he mencionado, ¿no? Ahí está. Dio la ley de consolidación de la deuda, Castilla da la ley, no la ejecuta, o sea, esa es otra treta que tienen algunos presidentes peruanos muy astutos, como dicen, ¿no? Hacen las cosas al final del gobierno y luego dejan la papa caliente para que se queme el siguiente gobierno. Eso pasó acá. Él dejó la ley que le tocó ejecutar a Echenique, ¿ya? ¿Y por qué fue un escándalo? Porque apareció ahí gente que no habían dado ni un centavo, ¿ya? Para la independencia, y los que habían dado una cierta cantidad parecían como que habían dado un montón de dinero, ¿no es cierto? Entonces a Echenique le tocó responder por eso, si nosotros vemos quiénes eran las personas, ahí habían muchos amiguitos de Castilla y también obviamente muchos amiguitos de Echenique, ¿de acuerdo? Entonces ahí entendemos que ahí hubo malos manejos, pero no fue todo pues de Echenique, ¿no? Y miren a Castilla por el honor del Perú, por la moral del Perú, le da golpe de Estado a Echenique. Dicho sea de paso, hay que decir que quien lo puso a Echenique en el poder prácticamente fue Castilla. Miren los manejos de la política, ¿no? La astucia política de ciertos personajes. Segundo gobierno de Ramón Castilla, y ustedes ven, dice 1855 a 1862, gobernó 7 años, no tanto así, vamos a explicarlo. Y acá dice proclamado en 1858. Es que él da golpe de Estado, toma el poder, ¿ya? Pero luego se retira por un lapso de tiempo para que se llamen a elecciones y él sale elegido presidente nuevamente por elecciones, ¿no? Entonces, cuando él da el golpe de Estado a Echenique, va a decretar dos cosas sin ser presidente, ¿eh? Cuando da el golpe de Estado a Echenique para tener pues gente en su rebelión, él dice, voy a abolir el tributo indígena, entonces los indígenas se suman a su causa. Voy a abolir la esclavitud, entonces los negros también se suman a su causa, ¿no? Bueno, por eso es que se dice pues que Ramón Castilla en su gobierno, en su segundo gobierno, abolió el tributo indígena y la esclavitud, aunque lo hizo inclusive antes de ser proclamado presidente constitucional, ¿de acuerdo? 1856 va a ser una constitución liberal que no les gustó a mucha gente, esta constitución no duró mucho. Para 1860, cuando ya era presidente constitucional, manda a hacer otra nueva constitución, ¿no? Y esta es moderada, ¿no? Porque en el Perú no funcionan los extremos, jóvenes, no funciona. O sea, no se puede ser extremadamente conservador, o sea, de derecha, o extremadamente liberal, ¿no es cierto? O sea, en ese tiempo, pues en ese tiempo ya los liberales eran de izquierda. Ahora es al revés, ¿no? Entonces, la opción es esa, pues una constitución moderada. Fíjense, 60 años, ¿ah? Es la constitución que más tiempo ha tenido de vigencia, la de 1860. Entonces, ahí tenemos pues una clara idea de cuál es el camino a seguir, ¿no? En fin, creó la provincia constitucional del Callao. En el segundo gobierno también se hizo el primer mapa del Perú republicano, se instaló la bolsa de valores, se hizo el primer diccionario legislativo, bueno, política armamentista. Para ese tiempo, el Perú se convirtió en algo así como el paladín de la justicia en América del Sur, ¿no? Otros países venían y nos decían, por favor, ayúdenos, porque teníamos la mejor armada, teníamos un barco de guerra, vapores, era lo máximo, ¿no? Estábamos bien armados porque Castilla ya tenía la idea, pues si Chile compra un barco, el Perú compra dos, decían, ¿no? Y esa fue una política bastante acertada, ¿ya? Bastante acertada, ¿ya? Porque gracias a eso teníamos pues más o menos nuestra armada para cuando fue la guerra con España. Pero ya con Chile, pues todo lo que había comprado Castilla ya estaba viejito, ¿no? Ya habían pasado muchos años entre gobierno de Castilla y la guerra con Chile, han pasado muchos añitos, ¿no? Se abolió el tributo, bueno, ya dijimos, la guerra con Ecuador, otra vez los ecuatorianos siempre fastidian, hasta el día de hoy siguen fastidiando los ecuatorianos con el tema del tratado, ¿no? Se hizo el tratado de Mapasingue, donde los ecuatorianos reconocieron, pues, que la Real Cédula de 1802 dice que esto es así como está en el mapa,
pero a cada rato les da amnesia, pues, ¿no? A cada rato les da amnesia a los ecuatorianos. En fin, gobierno de Miguel San Román no gobernó mucho, se enfermó, murió, su segundo al mando, es decir, el vicepresidente, que es Juan Antonio Peset, toma la presidencia, ¿no? Por orden, le tocaba, y él se va a enfrentar pues al conflicto con España, ¿no? España, jóvenes, en 1862-63 envía expediciones científicas, así, entre comillas, ¿no? Expediciones científicas para hacer pues estudios de la naturaleza aquí en América del Sur, ¿no es cierto? Pero eran pues naves que en realidad eran naves de guerra, ¿no? Entonces aprovechan cualquier cosa, ¿no? En 1863 ya ocurre un incidente en la hacienda, en La Libertad, una hacienda enorme que es la hacienda de Talambo, una escaramuza entre personas, así una gresca, ¿no? De borrachos, dicen unos, entre peruanos y matan a un español. Entonces el gobierno español dice, uy, mataron a un español, esto es cuestión de Estado. Bueno, es una exageración. Eso no era cuestión de Estado. Pero bueno, ahí en ese tiempo estaba como gobernante de España la reina Isabel II, ¿ya? Isabel II. Entonces le obligan al presidente peruano, Juan Antonio Peset, ceder algunas cosas, ¿no? Lo primero que hacen los españoles es tomar las Islas Chincha, ¿no? Tomar las Islas Chincha. Miren, fíjese, justo las Islas Chincha. Qué casualidad. Eso no fue ambición, ¿no es cierto? Fue científico. En fin. Se firma el Tratado Vivanco-Pareja y era un tratado que prácticamente aceptábamos nuevamente el dominio de España sobre el Perú. O sea, era como que volvíamos a ser colonia española, ¿no? Entonces los peruanos, cuando nos enteramos de los detalles de este Tratado Vivanco-Pareja, armamos la grande, ¿ya? Mariano Ignacio Prado desde Arequipa se rebela. Acuérdense siempre esto, ¿no? En Arequipa, rebeliones y golpes de Estado, ¿ya? Y en Ayacucho, protestas indígenas. Siempre coincide muchas veces eso, ¿ya? Muy bien, entonces lo sacaron pues a PC. Ya entra Mariano Ignacio Prado en su primer gobierno y le toca enfrentarse a la guerra con España, ¿ya? Entonces hace dos cosas bien hechas, por eso le pongo estrellita ahí, estrellita, estrellita. Gabinete de los talentos, llama a los militares más connotados, ¿ya? Y pone pues ahí como jefe a José Gálvez. Buena acción, le funcionó bien. Y la siguiente acción inteligentísima fue hacer una alianza con Chile, con Bolivia, con Ecuador, la cuádruple alianza para defendernos de la llegada de los españoles, porque tomaban el Perú, tomaban de nuevo todo, ¿no es cierto? Entonces se hace la guerra de esta manera, ¿no? Porque la armada peruana estaba buena, pero no tanto como la española, ¿no? Entonces, cuando juntamos la armada, Bolivia no tenía armada, pues ¿no? Nunca ha tenido armada Bolivia, ¿ya? Pero Ecuador sí aportó, y Chile aportó bastante, ¿no? Entonces, con esas dos fuerzas logramos el éxito acá y le ganamos a España. Se producen dos combates, el combate de Aptao, que fue en territorios que hoy día es Chile, ¿no? Y el combate del Callao, el glorioso combate del 2 de mayo, porque ahora se llama combate 2 de mayo, donde murió pues nuestro héroe, desgraciadamente murió ahí José Gálvez, ¿no? José Gálvez. Bueno, así terminó, ganamos la guerra felizmente y a eso se le llama pues la segunda independencia del Perú, ¿no? Se imagina que los españoles hubiesen ganado esta guerra, otra vez estaríamos como colonia española. Viene el gobierno de José Balta, 1869 se va a firmar el contrato Dreyfus, ¿ya? A Balta siempre lo vamos a recordar por estas dos cosas, jóvenes. Contrato Dreyfus y la era de los ferrocarriles, ¿ya? Antes de Balta se construyeron ferrocarriles, sí, pero unos cuantitos y cortitos, ¿no? Lima Callao, fácil. Tacna-Arica también cortito, fácil, ¿no? Pero a él le va a tocar hacer ferrocarriles, porque él decide, ¿no es cierto? Él hacer ferrocarriles, pues, de envergadura, ¿no? Y de tramos largos. Ferrocarril Lima-La Oroya, imagínense, ¿ya? Desgraciadamente, quien va a venir a hacer los ferrocarriles es un delincuente, así que me denuncie el gobierno norteamericano, porque ahora Meix es puesto una figura para ellos.
Pero en el momento que May viene, jóvenes, era un delincuente con sanción en Estados Unidos por estafa, por deuda al fisco y no sé cuántas cosas más, ¿no? Él estaba huido de la justicia norteamericana cuando vino al Perú y se encontró pues que Balta quería construir y le dijo, yo te los construyo, ¿no? Y ya pues Balta soltó plata. May se regresó a Estados Unidos con una buena cantidad de dinero, pagó todo lo que le debía al gobierno norteamericano. En Norteamérica le dice, sí, ahora es lo máximo, ¿no? Ya no eres delincuente, ahora es lo máximo, le dice. En fin, eso nos costó pues que nuestros ferrocarriles no fueran terminados en el momento adecuado ni bajo las condiciones consideradas, ¿ya? Por eso es que nuestros ferrocarriles después se van a convertir en un lastre para nosotros, porque tuvimos que recurrir a más dinero en préstitos y en préstitos. Balta, para poder terminar la construcción de estos ferrocarriles, se recontraendeudó con Inglaterra, jóvenes, ¿no? Imagínense. Así que cuando digan Enrique May fue lo máximo, nada que ver, por favor. El Hospital 2 de Mayo se hizo en su gobierno, también el Puente Balta, uno de los mejores puentes que tenemos y que miren desde cuándo y sigue funcionando y en muy buen estado el Puente Balta, ¿no? ¿Cuántos puentes ha matado el Puente Balta? Un montón de puentes que se caen así como cualquier lluvia, nomás ya se están cayendo hoy en día. Pero el Balta sigue ahí, bien, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hay que recordar, jóvenes, que este contrato Dreyfus, miren, acá abajo yo les pongo la imagen, ¿no? Augusto Dreyfus es el hermano que firma el contrato y quien estaba detrás del contrato, pues era Nicolás de Piérola, ¿ya? Nicolás de Piérola, el que estaba muy interesado en que se firme este contrato, porque él estaba en contra de los consignatarios que se estaban enriqueciendo, pues digo, al final, al menos los consignatarios eran nacionales, ¿no? Como que la plata acá nomás quedaba. Pero con Dreyfus, pues la plata salía afuera. En fin, opiniones, ¿no? A ver, los consignatarios dicen, nos quitaron la teta de la vaca, dicen, nos quitaron la teta de la vaca, la mamadera, ¿y ahora qué hacemos? Hay que tomar el poder, dicen los consignatarios. ¿Cómo? Si nosotros no somos, pues, militares. Ya, entonces formamos un partido civil, pues, y vamos a las elecciones y tomamos el poder por elecciones. Entonces, los consignatarios, los ex consignatarios fundaron el Partido Civil y el fundador del Partido Civil puso a su hijo como candidato para las elecciones, Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Y en el gobierno de Balta gana las elecciones Manuel Pardo y Lavalle, entonces empezamos a hablar pues de lo que es el primer presidente civil, ¿no? Pero ahí están los hermanos Gutiérrez, jóvenes, a los hermanos Gutiérrez, que eran 4 hermanos Gutiérrez, 4 militares, ¿ya? Tomás Gutiérrez era ministro de guerra, entonces no estaba de acuerdo y toma el poder, o sea, lo saca a Balta, lo mete a la cárcel a Balta por haber permitido que un civil ganase las elecciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con Balta? Estando en prisión, ya, estando encarcelado, mire, la rebelión de los hermanos Gutiérrez fue el 22 de julio, ¿ya? 4 días después a Balta lo estaban asesinando en su celda los hermanos Gutiérrez, lo mandaron a matar. La población se enteró de esto y la población no aguantó más y dijo, ya estamos cansados de los militares, dijo, los agarraron a los hermanos Gutiérrez, a uno de ellos dice que le hicieron, banda quieres, banda tendrás, le dice, ¿no? Y le hace un corte así en diagonal desde la esquina del hombro hasta el otro lado, como la banda presidencial, pues, ¿no? Dice, banda quieres, banda tendrás, le dice. Bueno, la cosa es que de los 4 hermanos uno se salva, Marcelino, que era el más tranquilo, ¿no? Por inspiración divina, ¿qué será? Pues Marcelino era más tranquilo, es el único que se salva, ¿ya? Los otros 3 fueron asesinados por la turba, ¿ya? Entonces, el 27 de julio, en la víspera de nuestra fiesta, al día siguiente de la madrugada, amanecieron 2 cuerpos de 2 de los hermanos colgados ahí de las torres de la catedral, ¿ya? Que estaba en reparaciones. Entonces, ese mismo día cortaron la soga, los cuerpos al suelo, después buscaron el otro cuerpo del tercer hermano que estaba por el jirón de la Unión, agarraron, armaron una pila con leños, con maderas y quemaron los 3 cuerpos ahí, ¿no? Es clarísimo, ahí no queremos más militares, no queremos, ya basta, estaban cansados, querían gobiernos civiles, pues efectivamente Pardo va a ser el primer gobierno civil, ¿ya? Y acá les he puesto un resumen de lo que es el sistema de explotación del guano, arrendamiento, segundo gobierno de Gamarra, contratos Quirós, para que le den una miradita.
y eso les ayude como ayuda a memoria de lo que hemos conversado hasta ahora. Y también les pongo, jóvenes, un cuadrito en qué se gastó el dinero, ¿no? Del guano, el ingreso del guano. O sea, lo poco que entró, ¿en qué se gastó? Se gastó 29% en gasto burocrático, imagínense, casi la tercera parte en burocracia, qué terrible. 25% en gasto militar, ya bueno, tolerable, pues esto nos sirvió también para pelear en la guerra contra España, ¿no es cierto? El pago de la deuda externa, 8%, ¿ya? Construcción de ferrocarriles, 20%, pago de la deuda interna, 11%, acá hay un montón de corrupción, ¿no? Y el 7% restante va a ser pues para reemplazar el ingreso del tributo indígena y para pagarles a los hacendados por la libertad de los esclavos negros, ¿no? O sea, no es que Castilla dijo, hoy día ya los negros son libres. Y no, eso fue todo un proceso. Cada hacendado tuvo que recibir dinero por cada negro, imagínense. Y ahí también hubo corrupción porque estos hacendados fascinerosos cobraban un montón, ¿no? Inclusive iban a Ecuador, traían más negros, iban acá y se traían más negros para vender a los negros al Estado peruano. Full corrupción en este país, Dios mío. Ya, primer civilismo empieza con Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. En el gobierno de Pardo y Lavalle se va a dar, jóvenes, la firma del tratado secreto, también entre comillas secreto, ¿no? El tratado con Bolivia, el tratado de alianza defensiva, pues también conocido como Tratado Ribagüero de Perú, no el que fue presidente, otro Ribagüero, y Benavente de parte de Bolivia, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, este tratado secreto no era tan secreto y lo sabemos porque jóvenes, en 1874 Chile compra su primer acorazado. 1875, previo a la guerra, compra su segundo acorazado, ¿ya? Para enfrentarse con Bolivia, porque Chile tenía problemas con Bolivia. Pero si Bolivia no tiene escuadra naval, ¿para qué comprar buques tan potentes para enfrentarse a una nación que no tiene escuadra naval? Ya, bueno, 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Pardo y Lavalle, jóvenes, va a ser conocido porque le da impulso a la educación superior. Ya es uno de los pocos que se le ilumina el cerebro, que acá hay que formar pues una clase capaz, dirigente, ¿no es cierto? Va a crear la Escuela Superior de Agricultura, Universidad Nacional La Molina hoy en día, la Escuela Superior de Ingenieros, la UNI hoy en día, la Escuela Superior de Bellas Artes, también las artes son importantes, ¿no? Y en lo que es educación, la normal de mujeres, la Escuela Superior Pedagógica Normal de Mujeres, ¿no? Hoy en día San Pedro. Creó los departamentos, ojo, jóvenes, acá viene, todo tacneño debe saber que Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú, hizo que Tacna fuera un departamento, ¿ya? Y al igual que Lambayeque, Moquegua, Guayapurimac, Tacna pasó a ser, era una provincia, ahora pasó a ser un departamento, ¿de acuerdo? Viene la sublevación de Pierola. Pierola, ¿por qué está en contra de Pardo y Lavalle? Porque Pardo y Lavalle ha comenzado a revisar el contrato Dreyfus y encuentra serias anomalías, ¿ya? Como que en el contrato Dreyfus, los Dreyfus, la casa francesa, se había comprometido a pagar nuestra deuda externa, pero no lo estaban haciendo. O sea, sí es cierto que habían entregado dinero al Estado peruano, pero no estaban pagando pues lo que les correspondía pagar de la deuda, que se habían comprometido, ¿no es cierto? Entonces, Manuel Pardo y Lavalle revisa el contrato Dreyfus y propone el contrato Rafael, cosa que no le gusta a Pierola, porque detrás de la firma del contrato Dreyfus siempre estuvo Pierola, ¿de acuerdo? Pero bueno, fracasa este intento de derrocamiento, entra al gobierno Mariano Ignacio Prado, segundo gobierno, Mariano Ignacio Prado, asume el 2 de agosto de 1876 y se queda hasta 1879 en que empieza la guerra con Chile, ¿de acuerdo? Entonces, si bien la economía peruana ya estaba mal para el gobierno de Pardo y Lavalle por este tema de los empréstitos y el desfalco que nos hizo Meix, ¿no es cierto? Y el haber calculado mal el tema económico, ¿ya? Nos costó caro, ¿no? Nos dejó en déficit. Pero esto ya, pues, en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ya esa bomba reventó.
nuestra economía pasó de estar mala a recontramala, ¿ya? Bueno, hechos ahí en el gobierno, en el poco tiempo, en 1876, Miguel Grau va a ser elegido diputado por Piura. Miguel Grau se había retirado pues de la escuadra naval, ahora era un civil, y había sido elegido, dicen que hizo un muy buen trabajo, hay bastantes escritos sobre el tema, e inclusive pensaban postularlo para ser el siguiente presidente de la República. Bueno, eso se cortó con la guerra, ¿no? 1876 entra en vigencia el contrato Rafael, el que había sido pensado en el tiempo de Lavalle, ¿ya? Pero se aplica en el gobierno de Prado, ¿ya? Ahora, por problemas con Pierola, Pardo y Lavalle se había ido a Chile, ¿ya? Y dice que su esposa le había dicho, no vayas, esposo mío, no regreses al Perú. Ahí estás amenazado de muerte, te pueden matar, le dice, ¿no? Pero él dice, no, tengo que ir porque me han nombrado senador de la República, tengo que estar allí a desempeñar ese cargo. Entonces se viene Manuel Pardo y Lavalle al Perú y se va pues al Congreso, ¿no? Al Senado, mejor dicho, y en la puerta del Senado, uno de los militares que cuidan la puerta del Senado, Melchor Montoya, un sargento, que dicen que por órdenes de Nicolás de Pierola, le dispara a Manuel Pardo y Lavalle. Que si no, en algún momento Manuel Pardo y Lavalle hubiese vuelto a ser presidente, lo más seguro, ¿no es cierto? Bueno, murió así este señor por no hacerle caso a su esposa. A veces las mujeres tienen intuición, ¿ah? Hombres, escuchen, a veces la esposa tiene intuición, o sea, es un sexto sentido más desarrollado en las mujeres que en el varón, dicen, ¿no? Háganle caso a la esposa. Fase naval de la guerra con Chile es lo que va a enfrentar pues Mariano Ignacio Prado, y bueno, ahí hay varias versiones, ¿no? Dice que Mariano Ignacio Prado se fue a Inglaterra a traer 2 acorazados, y eso no es normal, porque normalmente las compras de armamento no se hace así, ¿no? Se hace a través de otras vías, ¿no? Bueno, la cosa es que él se fue, Piero la aprovecha que él se ha ido para dar golpe de Estado. Bueno, eso vamos a verlo ahora con la guerra con Chile, ¿ya? Acá, jóvenes, les he dejado una listita, pues, de las constituciones, ¿no? La primera constitución, la del 23, hasta la última que tenemos hoy en día. Y si a alguien le encanta el tema de las constituciones, acá en esta bolita que se parece, pues, a la bandera japonesa, ahí algo tiene que ver chino. Bueno, ahí hacen clic y entran, pues, ahí una interesante presentación precisa sobre las constituciones del Perú, ¿ya? También acá les dejo una relación ya un poquito más explicadito en qué gobierno, cuánto tiempo duró, pero saquen en cuenta esto. La constitución que más tiempo duró es la de 1860, ¿ya? La que más tiempo duró es la de 1860, la de Castilla en su segundo gobierno. Listo, vamos a pasar a la guerra con Chile, ¿ya? Jóvenes, la guerra con Chile, al final les voy a dar las claves de las preguntas, ¿ya? No se preocupen. La guerra con Chile, jóvenes, ya saben ustedes, es conocido. Dime, hija, dime. Disculpe, ¿voy a subir las diapositivas hoy día en la tarde o mañana? No, ya están subidas, hijas, ya las subí ya. ¿Y también ya la las de la guerra tienen. con Chile? Así es, hasta esta diapositiva está. Me ha amanecido, he hecho todo lo posible, pero ya lo tienen, jóvenes, porque ya se nos viene el final y tenemos que correr, y como dice así, en la guerra de los 300, en la batalla de los 300, ajú, hay que darle fuerza. Como dice Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho, ¿no? Jóvenes, la guerra con Chile es una guerra que a los tacneños nos duele, ¿no? Los tacneños sentimos mucho esta guerra. Consideramos que ha sido pues la guerra más infausta que nos ha tocado pelear en nuestros tiempos republicanos, ¿no? Infausta, ¿por qué? Por varias razones. Nos ha dejado muchas heridas esta guerra que deberíamos sanarlas, ¿no? Pero también el otro lado no hace mucho también por sanarlas, ¿no? Nunca nos han pedido disculpas a los chilenos, cosa que otras naciones que han estado en guerras como esta han hecho lo propio, han pedido disculpas. Inclusive hay el caso de que han devuelto trofeos de guerra, cosa que bien difícil que los chilenos hagan porque, vamos a decir así, tengo familia chilena y yo siempre los molesto y les digo, es que si nos devuelven el Huáscar, ¿de qué cosas se van a sentir orgullosos? Pues si ustedes tienen muy poco de qué sentirse orgullosos, les digo, los molesto así, ¿no? Bueno, en fin. La cosa es que esta guerra duró muchos años, pues 1879, 1883, son 4 años, jóvenes.
por la extensión, ¿no? En el tiempo y por la extensión territorial, fíjense que esta guerra avanzó casi todo el territorio peruano, jóvenes, es terrible, ¿no es cierto? Y además, vamos a decirlo, es la verdad, la agresividad de los chilenos fue muy notoria, muy notoria. Y esta agresividad la vemos aquí, pues esta es la imagen que representa la guerra con Chile, que es el repase, ¿no es cierto? Es un cuadro que el pintor inicialmente le va a llamar Las Rabonas, pero luego le cambia de nombre y le pone el repase, ¿ya? También en esta guerra tenemos a los dos patrones de dos fuerzas armadas, hasta ese tiempo que no había aviación. Está pues de la Marina de Guerra, Miguel Grau, el caballero de los mares, uno de los más ilustres peruanos, el peruano del milenio, bien ganado el título. Y en lo que es el ejército, pues Francisco Bolognesi, ¿no? Francisco Bolognesi, que pronuncia hasta quemar el último cartucho, dice. Bueno, el repase es el pintor dice que quería darle un lugar a la Rabona, ¿no? ¿Qué cosas son las Rabonas? Las Rabonas eran pues las esposas de los militares, las hijas de los militares que estaban, o soldaditos, ¿no? Porque acuérdense que en esta guerra no había mucho dinero, estábamos en crisis económica. Entonces ahí se enlistaron y tampoco no nos hemos preocupado mucho por tener una oficialidad o un cuerpo de guerra preparado ahí. Hemos sido bastante descuidados en esa época, ¿no? Y hasta ahora. El asunto es que habían niños allí, ¿no? Enlistados, 14 años, 13 años, 15 años. Entonces las madres iban también ahí detrás de las tropas para cuidar pues a sus familiares, ¿no? Hermanas, hijos, hijas, mejor dicho, madres de los combatientes, ¿no? Y estas rabonas tienen un papel muy importante, jóvenes, porque las rabonas van a ser enfermeras, van a ser ayudantes, van a ayudarles a lavar la ropa, a instalar las carpas, los van a ayudar en muchos sentidos también, jóvenes, en el tema de lo que es el aprovisionamiento, ¿ya? Porque acuérdense pues que como nosotros no teníamos la facilidad que sí tenían los chilenos de desembarcar de un lado a otro, nosotros lo hacíamos todo a pie, ¿no? Todo a pie. Atravesar el desierto de Atacama hoy en día es súper dificilísimo, ¿ya? Imagínense para ese entonces, un desierto seco. El desierto más árido del planeta es el desierto de Atacama y Tarapacá es la zona más árida, por eso es que no había mucha población, por eso es que las aves marinas pues estaban felices en Tarapacá, ¿no? Bueno, la cosa es que estas rabonas iban por los pueblos recolectando, buscando agua, recolectando comida, inclusive hasta ropa les llevaban a los soldados, medicinas. Por eso es que es importante reconocer la labor de las rabonas, ¿no? Ahí están los otros nombres que se le da a la guerra con Chile: guerra del Pacífico, guerra del salitre, guerra del guano y el salitre, o como también le llaman la guerra de los 10 centavos, porque son esos 10 centavos los que prendieron la chispa de la guerra, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora. Conflicto armado entre 3 países, Chile, Perú, Bolivia. Inicialmente el problema era entre Chile y Bolivia y después Perú también entra al problema por haber firmado el Tratado Secreto de Alianza Defensiva y porque no había otra opción tampoco, ¿eh? Acá falta una banderita, siempre digo, acá falta la bandera de Inglaterra, porque detrás de todo esto estaba Inglaterra, definitivamente, ¿no? Acá vemos a los presidentes, el presidente cuando inicia la guerra y el presidente cuando termina la guerra. Y por una simple mirada nosotros vamos a sacar una conclusión. En Chile, presidentes civiles que terminan su mandato. Bolivia y Perú, presidentes militares que no terminan su mandato, fíjense, lo mismo, ¿no? Inestabilidad frente a una clase que ya se ha estabilizado algo más que nosotros, ¿no? Algo más que nosotros, ya están teniendo ellos proyectos a futuro y por esos proyectos a futuro es que deciden inclusive pues crecer hacia el norte, ¿no? Fíjense acá en este mapita que es de la Confederación Peruano-Boliviana, vamos a hablar como antecedentes, ¿ya? Fíjense ustedes Chile. Chile para entonces, acuérdense que en el tiempo del virreinato, Chile era la capitanía general, no era un virreinato, Chile nunca fue un virreinato, fue una capitanía general. Era una zona algo así como a donde van los castigados, ¿no? Porque, a ver, los que venían a los otros virreinatos y habían hecho, en el caso del Perú o Bolivia, por ejemplo, que era la audiencia de Charcas, Chuquisaca, ¿no? Cuando querían castigar a alguno de ellos, lo mandaban a Chile, pues,
Por eso es que cuando dicen el odio ancestral de los chilenos a los peruanos, tiene mucho que ver con eso, ¿ya? ¿Quién quiere ir? En ese tiempo, ¿quién quiere ir a Chile? Era un castigo ir ahí, ¿no? Chile no tenía nada, pues, en ese tiempo. En el tiempo del virreinato, ¿no? Cuando nos iniciamos como naciones independientes, Chile lo único que le sostenía era el comercio, ¿no? Ese comercio que antes había entre Perú y Bolivia y luego a Argentina, entonces como que se había mudado a Chile, ¿ya? Pero tampoco era gran cosa el comercio que tenía, o sea, para sostener a la nación, no. Chile no tenía un territorio muy grande, tampoco tenía riquezas naturales espectaculares, no había, ¿ya? Entonces, Chile dice, tengo que crecer, si no voy a desaparecer, ¿no? Entonces, la mirada de Chile era primero la Patagonia, ¿ya? La Patagonia. Y se la peleaba con Argentina. Estuvieron en guerra varios años con Argentina. Pero Chile comienza a pensar y dice, me expando o hacia la Patagonia, me tengo que enfrentar con Argentina, hasta ahora no le puedo ganar. La otra forma de expandirme es hacia el norte, hacia un terreno no tan grande como la Patagonia, pero sí mucho más rico, ¿no? Había pues ahí riqueza, guano, salitre, había plata, hoy en día también, inclusive explotan ahí en esos territorios cobre, ¿no es cierto? Metales. Entonces Chile decide sacrificar la Patagonia, ya no luchar contra Argentina por la Patagonia, porque se entera que Perú y Bolivia están haciendo un tratado de alianza defensiva y que han invitado a Argentina a formar parte de este tratado de alianza defensiva. Entonces Argentina negocia con Chile, porque Chile lo propone y le dice, ¿no? Argentina, te dejo toda la Patagonia, ¿ya? Todo lo que tú quieres, te quedas, porque Argentina le va a ceder solamente a Chile de las cordilleras hacia la costa, que es una franja angosta, ¿no es cierto? Y todo el resto de la Patagonia se la agarra a Argentina, y Argentina pues acepta no meterse, ¿no? Por eso es que este tratado de alianza defensiva que iba a ser con Argentina solamente quedó entre Perú y Bolivia, ¿no? Si hubiese entrado Argentina a este acuerdo de alianza defensiva, Chile hubiese sido hace rato la historia. Nada que ver, ¿no es cierto? Pero bueno, así sucedieron las cosas. Ahí están los mapas. Este es el mapa de que Chile esgrime hasta dónde llegaba, ¿no? Chile decía llega hasta el paralelo 24 y los bolivianos decían no, el territorio chileno solamente llega hasta el paralelo 25 por el Paposo, hasta ahí nomás llega. Ciertamente con el tiempo se supo que la versión boliviana era pues estaban en la razón los bolivianos, ¿ah? No es que yo sea antichilena, no soy antichilena, tengo familia chilena, pero lo que es la verdad, ¿de acuerdo? Pero eso sirvió pues para un poco el tema de la guerra, ¿no? Ahí está el desierto de Atacama, todas las riquezas que tiene este desierto, lo que les he mencionado, ¿no? El salitre, también el bórax, que es un recurso mineral no metálico que servía en ese entonces era muy importante porque muchas cosas se hacían de madera, ¿no? Casas de madera, barcos de madera, la madera era muy importante y el bórax servía para preservar la madera, ¿no? Plata y hoy en día cobre. Bueno, ahí está el capital inglés, pues, ¿no? Metiendo su cuchara, como siempre, en todo sitio metía la cuchara de Inglaterra, quería, pues, colonias y colonias y colonias. ¿Por qué fue la guerra entre Chile y Bolivia? Por las salitreras de Antofagasta, ¿ya? Este territorio, Antofagasta, que era de Bolivia, los bolivianos tenían acceso al mar, pero no, pues, no estaban preocupados por hacer algo ahí, ¿no? No les daba mucha. Los bolivianos tenían acceso al mar, pero no les importaba mucho. Y ahora sí lloran, ni salida al mar, dice, bueno. En ese tiempo tenían, pero no ocupaban este territorio. Este territorio que era boliviano estaba mayormente ocupado por chilenos, ¿no? Entonces, cuando los bolivianos ven que los chilenos están extrayendo sal, salitre, bueno, que sigan sacando, como que no le prestan atención, ¿no? Entonces, llega un momento en que el salitre comienza a subir de precio en el mercado porque el salitre va a servir para ser fertilizante y va a tener mejor acogida que inclusive que el guano de isla. Y también sirve para hacer, pues, la pólvora, es un insumo para hacer pólvora. Y en tiempo que los imperios están a todo armarse, la pólvora es importante, ¿no es cierto? Entonces los bolivianos recién empiezan a fijarse, mira lo que están sacando los chilenos, están recibiendo buena plata, dicen, no, y eso es nuestro, entonces hay que criticar, pues vamos allá a hacer problemas.
hacen una protesta, el presidente boliviano, que es Melgarejo, decide pues llegar a un acuerdo con los chilenos, es un presidente pro-chileno, ¿no? Porque este acuerdo lo beneficiaba más a Bolivia que a Chile, perdón, más a Chile que a Bolivia. Entonces se va a fijar una zona de beneficios mutuos que dice pues que entre el paralelo 25 y el paralelo 23, todo lo que se extraiga, las ganancias van a ser mitad para Chile, mitad para Bolivia, ¿de acuerdo? Ahora, 1874, nuevamente la gente boliviana protesta porque el salitre sigue subiendo en el mercado, ¿no? Sigue subiendo, sigue subiendo. Y dicen los bolivianos, llegan a un acuerdo con Chile, ¿no? Chile se compromete ya a reconocer la soberanía boliviana, o sea, les da la razón a los bolivianos, pero dice, yo voy a seguir explotando, pero durante 25 años no nos van a aumentar impuestos, ¿ya? Por ningún mineral extraído de este territorio, ¿ya? 25 años sin subir ni crear ningún impuesto, cosa que los bolivianos no hacen caso, ¿no? Causas de la guerra. Una causa sería pues la expansión chilena por las riquezas guaneras y salitreras. Eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo. El tratado secreto con Bolivia en 1873, más que una causa, en realidad sería un pretexto, ¿no? La política internacionalismo del capitalismo inglés y obviamente pues el deseo de crecer territorialmente, ¿no? La expansión y si te expandes hacia una zona rica, pues mucho mejor, ¿no? El impuesto de los 10 centavos es el pretexto para el conflicto con Bolivia. El presidente Daza, ya no está Melgarejo, ahora está Daza, ¿no? 1878 crea el impuesto municipal de los 10 centavos. Entonces Chile dice, si tú no vas a cumplir con una parte del tratado, que es no subir los impuestos, yo tampoco cumplo con la otra parte, que es reconocer tu soberanía, ¿no es cierto? Entonces, así que se niega pues Chile a pagar, ¿no? Entonces Bolivia va a decretar el embargo, ya, el embargo de las instalaciones chilenas en Antofagasta, a lo cual Chile responde pues con la ocupación chilena, ¿no? La ocupación chilena. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Pinto manda a invadir pues esta zona. Entonces Bolivia va a decretar el estado de guerra, ¿ya? Ahora, nosotros, como hemos firmado el Tratado de Alianza Defensiva, nos corresponde, jóvenes, pronunciarnos a favor de Bolivia, ¿no? Entonces, se manda a la comisión Lavalle para que sean mediadores ante el gobierno chileno. Esta comisión Lavalle llega a Chile, ¿ya? Y en Chile todo el mundo ya sabía que había un tratado secreto y le dicen, peruanos traidores, ¿cómo se atreven a venir de mediadores cuando ustedes han firmado un tratado de alianza defensiva? Entonces, no son neutrales. Y el gobierno chileno nos exige explicaciones por el tratado cuando ya hace rato que sabían, y nos exigen también que nos mantengamos neutrales, ¿no? Déjenos a nosotros pelear solos y ustedes no se metan. Pero los peruanos decidimos que no nos vamos a mantener neutrales porque es mejor pelear entre dos contra Chile que pelear uno por uno y al final el resultado siempre iba a ser el mismo. Tarde que temprano Chile iba a ir contra nosotros también, ¿no? Entonces, como no quisimos ser neutrales, Chile nos declara la guerra el 5 de abril de 1879, jóvenes, ¿ya? 5 de abril de 1879. Y ahí nuestra escuadra, pues, frente a la escuadra chilena, tenemos hartos barquitos, pero no son modernos, pues, ¿ya? Empezando porque no tenemos, acá la palabra blindado no es tan correcto, más correcto es acorazado, ya vamos a cambiar en esto. Diferente acorazado que blindado, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Un acorazado y un blindado no es lo mismo. Porque el monitor Huáscar, por ejemplo, sí era un blindado, pero no era un acorazado, ¿no? Un blindado es que es una cubierta de madera protegida con planchas de metal, pero delgado. En cambio, un acorazado es básicamente metálico y con tremendas planchas metálicas cubiertas, ¿no? Es súper protegido, ¿ya? Chile tenía dos, nosotros ninguno, teníamos una fragata, la Independencia, que era nuestro mejor barco, y Chile tenía pues la corbeta Chacabuco, Higgins, tenía el buque Esmeralda, Covadonga, el Magallanes, el transporte Ringmas, tremendos transportes, pero acá están dos, en realidad Chile tenía 6 transportes ya, de gran envergadura.
Imagínense, y nosotros teníamos la limeña, la oroya y unos cuantos más que no eran pues de gran capacidad, no teníamos barcos, a excepción de la Independencia y el Monitor Huáscar, que no es un barco de guerra, sino es un barco vigía, por eso es pequeño, delgado, rápido, ¿no? Porque su función no es pues combatir, sino vigilar, ¿no? Y Miguel Grau ya conocía el Huáscar, ¿ah? Antes de la guerra con Chile, cuando el Huáscar llega pues a razón de la guerra con España, ¿ya? Y ahí Miguel Grau ya conocía, ya lo había manejado, había sido jefe de este barquito, ¿no? Caballero de los Mares, el peruano del milenio, ¿ya? El primer enfrentamiento, jóvenes, va a ser en el combate de Chipana, el 12 de abril de 1879. El combate de Chipana no es muy conocido, ¿no? Más conocido es pues combate de Angamos, combate de Iquique, pero este también va a ser reconocido hoy en día. ¿Qué pasó aquí? El Magallanes, que estaba comandado por Juan José Latorre, estaba yendo, pues, estaba yendo a llevar comunicaciones a Tarapacá. Ya estaba llevando Antofagasta, estaba llevando comunicaciones desde Chile a Antofagasta. Entonces se encuentran en Punta Chipana, se encuentran con dos barcos peruanos que son pues la Unión y el Pilcomayo, ¿no? Comandados por Aurelio García. Los peruanos dicen, nosotros vencimos, los chilenos dicen, nosotros vencimos. Al final, bueno, ninguno de los barcos fue hundido, pero lo que sí pasó es que el Magallanes logra huir, ya un poco chancadito, pero logra huir y cumple su tarea, que era entregar pues las comunicaciones, ¿no? Bueno, así nos tocó enfrentarnos en esta campaña marítima. Miguel Grau era capitán de navío, en cambio Williams Rebolledo, Juan William no es nombre, es apellido, ¿ah? William es su apellido. Juan Williams Rebolledo era almirante, o sea, había una mayor oficialidad en el lado chileno, cosa que no pasaba en el lado peruano, ¿no? Ahora, a Miguel Grau, si lo nombraban, le ofrecieron pues ascenderlo a contraalmirante, ¿no? Pero como iba a ser la máxima autoridad, entonces tenía que regresar a Lima y estar en gabinete. Por eso es que inicialmente Grau va a rechazar el nombramiento, pero después lo asume cuando llegan al acuerdo de que él sigue en combate, ¿no? Y cuando ya muere lo van a ascender a almirante. Él tiene el ascenso póstumo, ¿no? De almirante, ¿ya? Iniciada la guerra, jóvenes, la primera acción militar que hace Chile es bloquear Iquique. El día 3 de abril ya las naves chilenas estaban dirigiéndose a Iquique, ¿no? El 5 de abril se dio la declaratoria de guerra, inmediatamente los barcos chilenos bloquearon Iquique, ¿ya? Esa es la primera acción militar. Pero el primer combate naval va a ser Chipana, ¿ya? Primer combate naval Chipana. ¿Cuál era el objetivo de los peruanos? Levantar el bloqueo de Iquique, pues, y el objetivo de los chilenos era eliminar la escuadra nacional peruana. Y como los peruanos no venían a donde estaban los chilenos deciden ir a buscarlos, pero en el camino se cruzan, pues no se ven, ¿no? La escuadra naval chilena iba por un poquito más mar adentro y la escuadra peruana un poquito más pegada a la orilla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene la escuadra naval peruana a Iquique, no va a encontrar los acorazados, sino ese combate de Iquique hubiese sido un desastre, ¿ya? Encuentra a la corbeta Esmeralda, que no es pues la mejor nave que tiene Chile, no es. La Esmeralda está comandada por Arturo Prat, que en la guerra de 1866 fuera amigo de Grau, ¿no es cierto? Pero ahora les toca ser enemigos y desgraciadamente en este combate va a fallecer Arturo Prat. Y a los chilenos les va a doler muchísimo la muerte de Prat, jóvenes, porque Prat pocos meses antes había sido nombrado por el gobierno inglés. Miren ustedes cómo Inglaterra maneja todos los hilos, ¿no? Inglaterra había nombrado a 3 mejores navegantes del mundo, ¿no? Uno era británico, obviamente, el otro era un japonés y el tercero era un chileno, Arturo Prat, ¿no? Arturo Prat lo nombró como uno de los mejores navegantes del mundo. Bueno, algunos dicen que no era para tanto, en fin, que en todo caso hubiese nombrado a Miguel Grau, etc., etc. La cosa es que los chilenos están así con el pecho lleno de orgullo por su Arturo Prat, pero muere aquí pues Arturo Prat, ¿no? Entonces los chilenos lloran y se la juran a Miguel Grau, ¿no? Como se diría.
Bueno, la otra nave que estaba con el Huáscar es la Independencia, ¿ya? La Independencia estaba comandada por el peruano Juan Mur, ¿ya? Que conocía un poco del litoral peruano, pero no muy bien. Había que ser un experto para saber dónde te acercas a la orilla y dónde no. Carlos Condel estaba en la otra nave chilena, que era la Covadonga, ¿ya? Carlos Condel sí era más experto con ese litoral, y es más, dicen que Aurelio García había hecho un mapa de qué zonas uno se puede acercar y qué zonas no, y que los chilenos tenían ese mapa, pero Juan Mur nunca recibió ese mapa, dice, ¿no? Así Juan Mur se defendió, ¿ya? Porque lo juzgaron a Juan Mur. Se acercó demasiado a una parte que no debía acercarse. Carlos Conde hábilmente los lleva por ahí. La nave de Carlos Condel no se hunde tanto como la Independencia. Entonces calcularon bien el movimiento, ¿no? Entonces la Independencia sí se hundió porque era más grande, más pesada. Se hunde un poquito más y encalla, ¿no? Lo suficiente como para encallar. Y esta nave sin pelear la perdimos, pues nuestra mejor nave la perdimos sin llegar pues efectivamente al combate, ¿no? Regresa Carlos Condel y acribillan a los náufragos peruanos, cosa que no pasó en el caso de Perú, ¿no? Grau ordena que se recojan a los náufragos de la Esmeralda y los chilenos hicieron lo contrario, ¿no es cierto? Fueron acribillados, ¿ya? Por eso fue que a Grau lo van a nombrar el caballero de los mares, por ser muy respetuoso de los acuerdos, porque ese es un acuerdo, ¿eh? Acá adelante les he puesto el acuerdo, ¿ya? Ahí está, el convenio de Ginebra el 22 de agosto de 1864, que había que socorrer a los heridos, ¿no? Luego de la batalla o del combate, era obligatorio socorrer y no matarlos o repasarlos como hacían pues los chilenos. Por eso les digo que los chilenos eran muy agresivos, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya nos hemos pasado, ya. Chicos, ya, hasta aquí. En la próxima clase les doy las claves, ya, chicos. Vamos a hacer una cosa mejor. Les voy a subir a material las prácticas con las claves marcadas, ¿de acuerdo? Y en la próxima clase, si tienen dudas, ustedes me dicen, profesora, en esta de acá, ¿por qué? Ya, conversamos sobre puntos controversiales. Listo, chicos, hasta acá. Nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase continuamos.